Con el cine aprendimos a soñar. De la mano de nuestro amigo Raúl Sanchidrián, a quien ya lo tenemos al otro lado del teléfono y preparado, pues para que nos cuente un poquito en qué va a consistir esta nueva sección. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Raúl. Soy Emilio. Emilio, buenas noches. Bueno, yo quiero dar las noches también, especialmente aparte de los oyentes, a los cacaricuétanos. Os explico, el cacaricuétano, según la definición de la Real Academia de la Lengua, sería aquella persona que cuando ve una película en blanco y negro no le gusta, ¿no? El cine clásico, ¿no? Es que los efectos especiales no tiene, es que no mola. Bueno, pues aquí venimos a enseñaros un poquito que el cine clásico también es maravilloso. Sí que es verdad que estas películas no vamos a ver, pues un tiranosaurio comiéndose un señor en un servicio, ni nos va a parecer que estamos, cuidado, no nos va a parecer, por ejemplo, como en Salvar al Soldado Ryan, que estamos allí desembarcando a la playa de Omaha, ahí. Pero bueno, que cuidado, que la del día de sí que os la recomiendo, que parece casi que también, ¿eh? En las pelis clásicas vamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver unos guiones prodigiosos, unos diálogos increíbles, unas actrices súper glamurosas. Vamos a ver esos actores de toda la vida, esos que le gustan a nuestros padres, ¿no? El Plagable, Charlton Heston, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Tienen otros medios técnicos, ¿verdad? A veces nos van a parecer un poquito ingenuas. Hablaremos más adelante en la sección del código Hays, que cortaba un poquito ahora la censura, no solamente la franquista que conocida en España, sino la propia censura que los cineastas americanos estuvieron sometidos entre 1934 y 1967, ¿no? Mm. Vamos a ver ahí dos hermanos, unas cosas muy raras. Pero bueno, yo por ejemplo os propongo ver la entrada de Cleopatra en la película homónima en Roma, ¿no? Vamos a ver 5.000 extras, señores. Estos 5.000 extras tienen que comer, vivían dentro de los estudios, había que vestirlos, todo ese tipo de cosas no las vamos a ver en las películas. ¿Os acordáis de Titanic, por ejemplo, que se veía ya el muñequito, ¿no? En fin. Yo os reconozco que tenemos unos cuantos amigos estos que les gusta mucho el cine, ¿no? Que nos van a hablar de cosas como la Dolce Vita, el acorazado Potenkin, el extraordinario barrido de cámara y tal. No les hagáis mucho caso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿qué os parece? Sí. Hay una película que es clásica de Bergman, que se llama El Séptimo Sello. En esa película el argumento básicamente es un caballero medieval jugando a la muerte, al ajedrez con la muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si tú vas a esta película sin haber hecho, por ejemplo, no sé, una meditación trascendental previa, pues acabas hasta la raíz de la muerte de los suecos, del ajedrez, pues te acabas acordando de la madre de los hermanos Lumière, porque dice, bueno, se inventó el cine para hacer esto. Señores, vamos a proponernos una serie de películas que creo que vais a disfrutarlas, que son antiguas, ¿verdad? Pero que son, además, la historia del cine, ¿no? Me vais a prometer, sobre todo los cacaricuétanos, los que veáis, sobre todo, es muy importante para mí que los que veáis la película por primera vez, o incluso, bueno, los que la hubieseis visto de pequeños, si no os acordáis, tenemos un email que es ladronesdecine@yahoo.com. Sí. Espero que os guste las películas igual que las disfruto yo, quiero que las disfrutéis vosotros. Si te parece, Javier, vamos con la película de esta noche. Pues sí, porque te puedo decir que yo ya he tenido oportunidad de verla, he hecho mis deberes antes de venir y la verdad es que creo que va a ser un espacio que, aunque pueda resultar a priori algo extraño, ¿no? Pero creo que más de un
uno de nuestros soñadores puede acabar aficionándose también a ese cine clásico, ese cine que se hacía con muy pocos medios y que la verdad me sorprende, sobre todo con esta película que vamos a tratar, el fondo y la trama que conlleva, que hoy en día pues carecen muchas películas de este tipo de trama y trasfondo, puesto que se basan casi todo en efectos especiales, y yo creo que esa parte del cine se está perdiendo un poco, ¿no? Con los adelantos que hay hoy en día. No, pero no te equivoques. La película desde luego va a ser sorprendente para el que a mí me dan envidia las personas que van a verla por primera vez, pero también tenían sus efectos especiales, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no eran los de ahora. Efectivamente, yo por eso hablo a razón de cómo está el tema hoy, ¿no? Hoy costaría muy poco trabajo meter tantos efectos especiales, lo que antes lo hacían con unos medios rutinarios, ¿no? No, vamos a ver, los efectos especiales antiguos tienen mucho más mérito que los actuales. Claro, efectivamente. Claro, allí no había ordenadores ni había nada, o sea, ahí se ponía una tela verde y se ponía una grabación por detrás y bueno, y salían francamente bastante aceptables, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues si te parece, Raúl, vamos a comenzar con la peli de hoy, con ese testigo de cargo, ¿no? Muy bien, mira, la verdad es que os he hecho un poquito trampa, ¿no? Sobre todo a los cacaricuétanos. Os he hecho un poquito de trampa porque esta peli yo se la he puesto a mis cacaricuétanos de India, ¿no? Que son esa tropa de mis sobrinos y mis amigos y tal. No nos pongas otra en blanco y negro, que quiero que no analicéis y tal. Y entonces yo le pongo esta película y la verdad es que esta película la he programado, la primera, porque le ha gustado a todo el mundo. Os lo aseguro. Doy fe. Y además os voy a decir una cosa, siendo un drama, la gente ha soltado carcajadas. Es sorprendente, ¿verdad? Así es. Es un drama con humor, ¿eh? Sí. Bueno, es que Billy Wilder no sabía hacer nada sin humor, ¿eh? Y además, excepto el western, todo lo que tocó Billy Wilder fue un éxito para él. Vamos con la película, si os parece. Venga, sí. Adelante. Bueno, pues es testigo de cargo, ¿eh? No sé qué por prosecution, que es que mi inglés no es muy bueno. Bueno, esta película fue rodada en 1957 por Billy Wilder, ¿eh? Sí. Es lo que llamamos una peli de juicio. Sin embargo, el guión de Wilder, que es excepcional, y las aportaciones de su protagonista, que es el gran Chef Lawton, uno de los grandes actores de la historia de Hollywood, nos van a provocar más de una carcajada, como hemos dicho antes. El argumento pues es bastante sencillito, ¿no? Parece muy simple, ¿eh? Sí. Pero luego no lo es tanto, ¿eh? Hay un tipo que se llama Leonard Boyd, un pringadillo que no ha tenido mucha suerte así ni nada en la vida, y que es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, y nos le vamos a encontrar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El hombre, bueno, entre que no trabaja mucho, en que tampoco le gusta y tal, bueno, pues va dando y tal. Y entonces este señor conoce casualmente, luego hablaremos de la escena, porque es una escena importante en la película, pues es una señora que tiene dinerito, ¿no? Una viuda rica. El hombre, pues, empieza a tratarla y todo esto. Aquí es importante que pensemos que estas películas están rodadas en ese momento, es decir, que no se puede poner mucho más, ¿no? Esta película rodada en nuestros años, pues sería bastante diferente. Pero vamos a pensar que entre la viuda y el señor Boyd, que es un guapito así, ha habido un poquito de tomate, y bueno, él pretende que ella le deje unas 200 libras, que era mucho dinero en aquella época, porque ha hecho un aparatejo de esto de cocina, y entonces, pues a ver si la mujer deja 200 libras para que él pueda comercializarla. Ya entendemos que no va a tener éxito con esto, porque el hombre, pues que no es de esos trabajadores. El caso es que la buena señora va a aparecer asesinada, y inmediatamente este hombre es detenido. ¿Por qué? Porque la mujer le ha dejado 80.000 libras, un dinero. Aquí entra nuestro protagonista principal de la película, que es Wilfrid Roberts, Charles Lawton, que se va a hacer cargo de su defensa. En principio el caso parece bastante fácil, la mujer del propio Boyd le va
a proporcionar la coartada, pero cuando Sir Wilfred empieza a hablar con la mujer de Boyle, Cristina Boyle, que está interpretada por la gran Marlene Dietrich, pues resulta que está, bueno, ya confiesa que si no, que sí pudo pasar y tal. Entonces aquí, esta es la malota de la película, importante, que cuando lo veáis, no estamos destripando mucho, esto es solo el principio, Sí. Ya no os digo más del argumento, ¿vale? Esta película es una película... No vamos a destripar, no vamos a hacer spoiler, que se llama ahora, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues la película es una película de intriga, ¿no? Mucha gente incluso cree que es de Hitchcock, imaginaros, porque es muy del estilo de Hitchcock. Sí, eso me sorprende porque podría pasar por Hitchcock totalmente, ¿no? Perfectamente la podría haber filmado Hitchcock, ¿verdad? Es como cualquiera de las suyas, o sea, porque la intriga es bestial. Lo que pasa es que yo pienso que Hitchcock no hubiese tenido tan buen humor como Wilder, ¿no? En el guión. Eso sí es verdad, y te doy la razón. Claro, sí. Bueno, esta película es un juego de ambigüedades. Todos, absolutamente todos los personajes son ambiguos. Os voy a poner, por ejemplo, solo dos. Wilfrid Roberts es un tipo que es temido entre los tribunales, pero luego llega su enfermera y lo tiene dominado, ¿no? Y tampoco destripo mucho porque esto pasa en los primeros 20 minutos de la película. Cristina Boyle, Marlene Dietrich, es muy altanera, luego lo veremos en los cortes que hemos programado. Sin embargo, a ella la rescata de Alemania el personaje de Boyle, que ella es una cabaretera, además parece que el personaje está hecho para ella, y la rescata de Alemania porque ella está dispuesta a irse con quien fuera. Luego tiene una altanería en Inglaterra ya muy distinta. La autora del guión, bueno, de la idea principal, es Agatha Christie. Sí. Pues muy bien, Agatha Christie declaró que esta era la mejor adaptación de una de sus novelas que se había llevado a la pantalla. Es fácil de entender, ¿no? Porque el cuento de Agatha Christie, de 22 páginas, que ni siquiera os recomiendo ni que lo leáis, pues no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, el final es muy distinto y el personaje que más nos va a hacer reír, que es el de la enfermera, es totalmente obra de Wilder. Vamos con él, si os parece. Vamos a hablar un poquito del director, porque es uno de los grandes del cine. Sí. Samuel Wilder nació en 1906 en Austria. Le llamaban Billy porque su madre estuvo en Estados Unidos, quedó muy impresionada con el espectáculo del famoso Buffalo Bill Cody, ¿no? Entonces le empezó a llamar Billy al niño. Por cierto, que os voy a decir una cosa, hay un drama detrás de todo esto porque esa mujer murió en Auschwitz. Bueno, esta era la típica familia judía, él iba para abogado, pero no le gustaba mucho estudiar. Sí. Entonces nos lo vamos a encontrar en 1925. Esto es importante porque él es guionista, ¿no? Más que director, que a mí me impresionan mucho los que más me están gustando en la historia del cine, son los directores guionistas. Totalmente. Claro, en 1925 se va a Berlín, porque todos los austriacos, todo el mundo iba a Berlín, que era el auge del Berlín de los años 20, y él cuenta, que no sabemos de verdad, ¿no? Pero como la anécdota es esta, que se presentó una tarde en una revista y se encontró al director en pleno acto con su secretaria. Entonces el buen hombre pues no tuvo más remedio que darle un puesto de reportero. Los toques de humor, ¿no? Que tienen. Sí. ¿No? Y entonces Billy Wilder como reportero llegó a entrevistar al gran Richard Strauss, que era un personaje importantísimo en Alemania en los años 20. Y cuenta que una de sus frustraciones fue que Sigmund Freud le dio con la vuelta a las narices. ¿Se imagináis las vueltas que da la vida, no? Así es. Claro, si Sigmund Freud llega a saber quién llegaría a ser Billy Wilder, no le hubiese recibido, ¿verdad? Bueno, seguimos con la historia. Vamos a ir un poquito rápido porque creo que nos quedan... Bueno, vamos cortos de tiempo. Sí, un poquito.
En 1929 ya se traslada, empieza con sus primeros guiones, se traslada a París, va a dirigir su primera película, y aquí voy a dar la primera pista de la película de la semana que viene, ¿vale? Se llama Curvas Peligrosas, y la protagoniza una actriz deliciosa que se llama Danielle Darrios, que la vamos a ver en la película de la semana que viene. No sé, a lo mejor le regalamos una camiseta al primero que nos diga por email cuál es la película de la semana que viene o algo, no sé. Ahí. Siendo un chantaje, Javier. Lo lanzamos. Bueno, una camiseta de testigo, ¿no? Así es. Bueno, perdóname. Sí. Bueno, como las cosas no pintaban bien en Europa, Billy Wilder se va a Hollywood, ¿no? Allí va a trabajar en el guión de la extraordinaria película Ninotchka, de su maestro Lubitsch, esa que Greta Garbo empieza a reírse por primera vez, ¿verdad? Y también hace otra que es Bola de Fuego, que también es recomendable, es muy divertida. Lo que pasa es que en Bola de Fuego a él no le gusta mucho con el resultado de cómo el director, que era Howard Hawks, hace de su guión, y entonces dice, bueno, a partir de ahora voy a dirigirlo. Es el momento en el que decide pasar a la acción, momento, ¿no? Ya había dirigido, ¿no? Como hemos dicho, pero es el momento que dice, bueno, ahora voy a dirigir yo, ¿no? También el tío es muy listo porque escoge muy buenos guionistas para que trabajen con él, Sí. Entonces, a partir de ahora, pues mira, te voy a decir unas cuantas películas de él, que a mí me flipan todas. Perdición, El crepúsculo de los dioses, Con falda hacia lo loco, El apartamento, 1, 2, 3, Primera plana, La única pena es que este hombre dejó de dirigir en 1981. Esto sí que es un crimen, porque ninguna compañía de seguros quería asegurar sus rodajes. Entonces, claro, pues nos hemos perdido 20 años de Billy Wilder. Es una auténtica pena. Eso sí, pero... En fin, el protagonista absoluto, Sir Wilfrid Roberts, es una auténtica creación de un monstruo, un genio interpretativo que además era otro sí, Charles Laughton. Vamos a conocerle, si te parece. ¿Podemos poner el primer corte? A ello vamos. Excelencia, debo protestar contra el modo como ha sido hecha esa pregunta. Entonces la repetiré, Excelencia. He inquirido con un volumen de voz normal, audible para todo el mundo en la sala, si pidió usted al seguro que se le concediera un aparato auditor. Sí, señor. ¿Se lo enviaron? No, aún no. Sin embargo, declara que pasó ante una puerta de roble de 10 centímetros de grueso, que oyó voces y está dispuesta a jurar que entre ellas pudo distinguir la voz del acusado Leonard Boll. ¿De quién? ¿Quién? No hay más actor de los que llamamos de teatro, tuvo una extensísima carrera en este medio y participó en más de 50 películas, Por ejemplo, Rebelión a bordo, La posada de Jamaica, El jorobado de Notre Dame, Esta tierra es mía, preciosa, El sospechoso, increíble, y bueno, Espartaco, que en Espartaco salió casi todo el mundo, pero bueno. Wilder declaró de él que es el mejor actor que ha asistido nunca, ¿vale? Sí. Sin embargo, Hitchcock, el maestro Hitchcock, fíjate que antes hablábamos que podía haber filmado esta película, decía, nunca se te ocurra hacer una película con animales, ni con niños, ni con Charles Laughton. Y es que, bueno, desde Charles, pues tuvo mucha fama como directores, ¿no? Él era muy cabezón. Y creo que sus enfrentamientos con Hitchcock en el proceso para ahí llegaron a las manos incluso, Wilder, sin embargo, nos contaba sobre este rodaje, nos decía, iba a verme a mi habitación por las noches y me ofrecía 20 versiones diferentes de su actuación del día siguiente. Por la mañana, sin llegar al plató, me presentaba la 21, que era la que rodábamos finalmente, ¿no? Porque era un tío que era casi más director que actor. Bueno, como curiosidad vamos a contaros que también muy recomendada, Laughton dirigió una película que se llama La noche del cazador, con un Robert Mitchum increíble, que es una obra maestra y que también os vamos a recomendar desde aquí. Acerca de esa señora Boll,
Trátela con cuidado, sobre todo al comunicarle la detención. Tenga presente que es extranjera, así que prepárese para ataques de histerismo y quizá hasta desmayos. Más vale que apreste un frasco de sales, una caja de pañuelos y un poco de coñac. Creo que nada de eso será necesario. Nunca me desmayo porque no estoy segura de caer con elegancia y no es mi costumbre oler sales porque hinchan los ojos. Soy Cristina Voll. Tanto gusto, el señor Brogan Moore. ¿Cómo está usted? Encantada. Yo soy Wilfrid Roberts. Mucho gusto. Mi querida señora, temo que tengamos malas noticias para usted. No se preocupe, Sir Wilfrid. Sé dominar mis nervios. No hay motivo de alarma todavía. Leonard ha sido detenido acusado de asesinato. ¿Es eso? Sí. Ya lo imaginaba y se lo anuncié. Pues casi nada, ¿eh? Una alemana en toda regla. Sí. Además, es que parece que yo creo que es que Wilder en el guión estaba pensando en ella, ¿no? Porque además ella ya tiene 55 años cuando hace la película, ¿no? Uh-huh. Y además es que la historia de ella es una señora que ha terminado la Segunda Guerra Mundial y ha emigrado a otros países, ¿no? Entonces, tanto la edad como todo... Es que si os digo lo de edad, os estoy haciendo un poquito de spoiler, ¿no? Pero luego veréis por qué. Y es que es tan adecuado para ella, y es que es tan perfecta como actriz. Bueno, pues ya sabéis que ha sido una de las grandes actrices de la historia, ¿no? Una gran señora del cine. Empezó en 1930 en Marruecos con Gary Cooper, que la valdría un Oscar, señores. Luego estuvo con Steinberg, que es su descubridor. Hizo algunas películas como El diablo era mujer. Bueno, en 1938 ella va decayendo un poco y la llaman el veneno para la taquilla, ¿no? Muy equivocado, ¿no? Ya sabemos que los críticos a veces se adelantan. Sí. En 1948 va a protagonizar Destino Occidente, otra gran película que os aconsejo, del propio Billy Wilder. Y entonces cambia el rol un poquito más así dramática en lugar de un reclamo sexual, ¿no? Va a ser Pánico en la escena de Hitchcock, Encubridora de Friedland, Sete mal con Orson Welles, o una película espléndida que se llama Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, y como no, pues la de esta noche. De su actuación en la película de esta noche, pues Wilder decía, no era buena ni era mala, era bien. Vale. Vamos un poquito más, vamos a avanzar un poquito porque creo que vamos mal de tiempo. Asiste como espectador a esta gran pelea, pues el guapito de Tyrone Power. Pues un actor que murió joven, quizá a lo mejor hubiese podido hacer mejores papeles, pero bueno, la mejor escena que os voy a recomendar, que hace precisamente homenaje a sus padres, porque su padre era mimo, es una escena muda, que es la escena del sombrero, ¿vale? Cuando conoce a la señora que luego va a aparecer asesinada. Sí. Entonces, bueno, pues ha hecho una peliculilla así. Ahora, no puedo dejar de nombrar a Elsa Lanchester, ¿vale? Mujer del auto en la vida real y que es el personaje precisamente de la enfermera, el personaje que nos va a divertir más. Totalmente. Esta mujer pues es una actriz de principios de siglo, ¿vale? Sus películas más destacadas son La vida privada de Enrique VIII, Los viajes de Sullivan, muy buena también, Al filo de la navaja, muy buena también, y una de serie B que ha sido, vamos, es ya una película de culto, La novia de Frankenstein, Tiene ahí una peluca blanca y negra que luego llevaría amorticiadas, Ojo, atención. Bueno, esta pobre mujer se casó en 1929 con Lawton sin saber que era homosexual. Se negó a tener hijos con él, pero sí que siguieron casados y ella era muy controladora, ¿no? Entonces Lawton, cuando hablaba de esta película, declaraba: su interpretación no tiene ningún mérito. Se limitó a torturarme constantemente, lo que hace todos los días en casa. Vamos a comprobarlo, vamos a meter el corte 3, si te parece. Y la escuchamos y la conocemos. Muy bien. ¿Se nota mucha corriente? ¿Quiere que cierre la ventanilla? Quiero que cierre usted la boca. Habla demasiado. Si hubiera sabido que hablaba tanto, no habría sobrevivido al ataque. Esto pesa un quintal. Vamos. Hemos pasado 2 meses en cama. Debemos tener cuidadito. ¡Qué suerte tienen ustedes, los abogados!
Ay, yo estuve a punto de casarme con uno. Le asistí cuando le operaron de apéndice y nos hicimos novios en cuanto pudo levantarse. Luego una peritonitis se lo llevó volando. Sí que fue un abogado con suerte. Totalmente. Con una enfermera así, yo creo que tuvo mucha suerte. Tuvo suerte, se escapó. Bueno, para mí es el personaje más divertido de la película. Ella es muy buena actriz, vais a disfrutarla. Y bueno, nada más porque no queremos más hacer más spoilers, si os parece, ¿eh? Sí. No, ya No, muchos spoilers no hemos hecho, ¿eh? Vale. Sí, están ahí. Además es muy divertida, además de seguir la intriga. Sí. Yo de verdad que he disfrutado un montón. Y después de tanto trabajo, yo voy a tomarme un burgo. No, en serio, ¿de qué son esas setas que me has dado? A ver, un momento. La tenemos aquí. Pero esto no lo podíamos haber hecho sin el abrigo. No. Hay que dejarlo aquí. Lo que pasa es que es una manta zamorana esto, ¿eh?